Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Católica de Cuyo, al Centro Tecnológico de Robótica y Educación de la universidad. Eh, bueno, es un placer volver a tener acá en este cuarto webinar, celebrando los 10 años de formación, de capacitación y divulgación en tecnologías educativas. Y también contarles que desde la universidad le da las gracias a todos los participantes dentro de este webinar. Hoy tenemos el agrado vamos a tener el agrado de escuchar y ver al doctor Roberto Rosler, especialista él en neurociencia, un docente ya de la casa, un gran amigo. Así que bueno, vamos a comenzar esta charla. Le vamos a dar primero el pase a una de las precursoras de este Centro Tecnológico de Robótica y Educación, una referente en la universidad con todo este tema de formación con respecto a nuevas tecnologías basadas de gestión educativa. Ella hoy actualmente es la representante legal de los colegios e institutos superiores de sede barrial y es la presidenta del directorio de la Universidad Católica de Cuyo. Doctora Silvia Berrino, ¿se encuentra conectada? Buenos días. Bueno, tenemos problemas ahí técnicos con el audio de la doctora. Le vamos a dar el pase a la licenciada Silvana Barca, quien va a ser la moderadora de la charla. Va a hacer una breve presentación del doctor Roberto Rosler. Silvana. Ahí para visitar Bueno, buenos días. Soy webinar de Neurociencias y Educación. Abre el micrófono. Ahí. Muy bien, ¿se escucha ahí? Muy bien. Bueno, buenos días a este webinar de Neurociencias y Educación. Primeramente, comentarles que esta exposición va a estar a cargo del doctor Roberto Rosler. Va a tener una aproximación de tiempo de 45 minutos y al finalizar el mismo van a tener los participantes 15 minutos para realizar sus consultas o sus dudas. La verdad que estamos felices con el equipo del Centro de Robótica de la Universidad Católica de Cuyo y celebramos que hayan apostado a esta nueva modalidad virtual, ¿sí? Con esto combatir un poco la resistencia al cambio eh, que las nuevas tecnologías generan. Bueno, seguramente este espacio, a cargo del doctor Rosler, va a generar nuevas conexiones sinápticas, ya seguramente van a escuchar sobre eso, y seguramente van a tener una gran descarga de dopamina. No lo voy a dudar porque las exposiciones del doctor Roberto Rosler la verdad que son motivadoras, y bueno, seguramente van a quedar ansiosos y de seguir escuchándolo. Así que bueno, acá voy a compartir el currículum muy humildemente que nos ha enviado el doctor Roberto y lo queremos compartir con ustedes. Tengo más años y más arrugas cerebrales de las que quisiera. Ignoro la mayoría de las cosas que pareciera que conozco y sobre las otras tengo enormes dudas. Pero todo esto no estoy en condiciones de enseñar nada a nadie, sino de compartir mis fracasos con otros docentes. Me he pasado los últimos 40 años de mi vida en la docencia porque decidí que la educación sea mi manera de ejercer el oficio de vivir. La docencia es una forma de organizar y darle sentido a mi vida. Enseñar me permite esos extraordinarios instantes de darme el placer de dar placer. Con este rol que pude comprender la afirmación de Erich Fromm: no es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. A pesar de esta decisión y estas explicaciones, según mis psiquiatras, mis parámetros mentales parecen ser normales.
A continuación compartimos una pequeña pregunta que el doctor va a dar inicio a su exposición. ¿Quiere dar la peor clase virtual de su vida? Es muy simple. Ignora el funcionamiento del cerebro de sus alumnos. Si hace esto, le garantizo que su clase será irrelevante, aburrida, irrecordable y no involucrará a sus alumnos. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Silvana. Muy buenos días. Uno de los conceptos que hay que tener en claro cuando uno va a dar una clase virtual es que en realidad el sistema nervioso no está preparado para aprender y mucho menos para recibir una clase virtual. Y entonces el sistema nervioso nos pone varios obstáculos. El primer obstáculo es lo que se denomina cerebro instintivo. El cerebro instintivo aparece por primera vez en los reptiles. Y por eso a este cerebro me gusta llamarlo el cocodrilo. Cuando usted empieza a dar una clase virtual, imagínense que tiene del otro lado de la pantalla 50, 60, 70 cocodrilos. ¿Y cuál es la función de este cocodrilo? Bueno, regular los parámetros vitales. O sea que el cocodrilo regula la presión arterial, la respiración, la glucosa, la temperatura corporal y un largo etcétera. ¿Y cuál es la obsesión de este cocodrilo? Bueno, la obsesión de este cocodrilo es la supervivencia. Y este cocodrilo, este cerebro instintivo, funciona como un filtro. ¿Por qué digo que el cerebro instintivo funciona como un filtro? Porque el primer lugar por el cual pasarán todas las vías sensoriales, salvo el olfato, es el cerebro instintivo. Esto quiere decir que la visión, la audición, el tacto y el gusto, por el primer lugar que pasarán, es por el cocodrilo. Y nosotros, los educadores, usamos fundamentalmente la visión y la audición. ¿Y cuál va a ser el criterio que va a utilizar el cerebro instintivo, el cocodrilo, para decir, bueno, estos contenidos visuales y auditivos que están pasando, ¿los dejo pasar o no los dejo pasar? Obvio, la supervivencia. Entonces imaginémonos una clase virtual en la cual estamos tratando de enseñar el diptongo. Entonces llega el diptongo al cerebro instintivo y el cerebro instintivo empieza a decir, a ver, diptongo, ¿es importante para la supervivencia? ¿Qué va a decir el cocodrilo? No, pac, y no lo deja pasar. Después, otro momento de clase, por ejemplo, le llega al cerebro cocodrilo orografía mesopotámica. Entonces el cocodrilo dice, a ver, orografía mesopotámica, importante para la supervivencia, obvio que no, pac, no lo deja pasar. Y un último ejemplo, le llega la batalla de Chacabuco. Entonces el cerebro instintivo dice, batalla de Chacabuco, supervivencia, no. Bueno, ¿y qué importancia tiene esto en la clase virtual? Que cuando damos una clase virtual, mucho más que en la presencial, porque en la clase virtual no tenemos por el ancho de banda, ni contacto visual, ni lenguaje corporal, tenemos que hacer insistencia en la relevancia. ¿Qué es la relevancia? La relevancia es que nuestros contenidos estén íntimamente relacionados con la vida diaria del alumno. Si nuestros contenidos no están relacionados con la vida diaria, como hemos visto, el cerebro instintivo no los va a dejar llegar, ya no a la memoria a largo plazo, no los va a dejar llegar a la conciencia de nuestros alumnos. Entonces, imagínense, yo enseño historia de la medicina en la facultad. Ya cuando entro al aula, por el lenguaje corporal de mis alumnos, veo que ellos desean que yo me muera de un cáncer dolorosamente lento. ¿Por qué? Porque a los alumnos de medicina no les interesa la historia, les interesa las vísceras, la sangre. Pero nosotros les enseñamos historia para que el médico que los atienda no piense que lo que entra por la puerta del consultorio es un estómago con patas, sino que es una entidad biopsicosocial. Y claro, yo tengo que lograr que mis conceptos históricos tengan relevancia para ellos. Y para colmo,
yo he cometido seguramente muchos pecados en mi vida, prácticamente el 90% de mis materias son en primer año, alumnos de 17, 18 años, adolescentes. ¿Y qué es la supervivencia para ellos? Bueno, como me ha dicho mi hijo hace pocos días, que le pregunté, ¿cómo te fue en el colegio? Y él me dijo, papá, me está sacando tiempo del Fortnite. O sea que la supervivencia para ellos es la Play. Entonces yo tengo que lograr de alguna manera de que mis contenidos de la historia se intersecten con la música de rock, con la Play, y para mí es muy complicado, porque para colmo, yo tengo que empezar por el Imperio Romano, porque lamentablemente el primer médico en la historia apareció en Roma, era un médico deportólogo, el famoso Galeno. Y yo, como ustedes verán a lo largo de esta charla, mi inteligencia es sub-cero. Yo tardé muchos años en darme cuenta, por ejemplo, que el caballero de la izquierda, Octavio Augusto, era un drogadicto, como Keith Richards de los Rolling Stones. Y tardé muchos años en darme cuenta que el caballero de la izquierda, Diocleciano, era un depresivo, como Kurt Cobain. Y ahí pude empezar a darle relevancia a mis contenidos, relacionando el temperamento de los emperadores romanos con los rockeros. Y ahí sí, emperador romano, rock, y ahí pude darle relevancia a mis contenidos. Luego, otra cosa muy importante para dar relevancia a la clase virtual es introducir la gamificación, o sea, la teoría de juegos. Yo he visto varios colegas dando clases virtuales. Como me dijo una vez un alumno, parece una radio AM. Uno no puede parecer una radio AM en una clase virtual, hablando y hablando y hablando. Uno tiene que introducir juegos en las clases virtuales para que el alumno pase del rol pasivo al rol activo. Y el Kahoot, por ejemplo, es una herramienta muy interesante, porque uno en una clase presencial, hasta donde tiene contacto corporal, visual, uno hace una pregunta y de los 60 alumnos contestan 2. Pero si uno introduce el Kahoot, que es un sistema de preguntas, pero gamificado, con colores, con música, uno logra que todos empiecen a actuar porque están jugando. Y fíjense, por ejemplo, este Kahoot, lo jugué hace relativamente poco tiempo, 5 de mayo del 2020. 177 alumnos. Intervinieron todos y el 73% contestó correctamente. El Kahoot es una maravilla porque hasta te lo corrige él solo. Y además, fíjense, el Kahoot te permite hacer una evaluación afectiva. De estos 177 alumnos, 45 aceptaron hacer la evaluación afectiva. 4,9 puntos de evaluación que la experiencia fue divertida. El 100% me dice que aprendió y el 100% tuvo una sensación emocional positiva. Les recomiendo que para que ustedes puedan sortear al cocodrilo, utilicen juegos en las clases virtuales. Segundo obstáculo en una clase virtual es el tálamo. Muy bien, el tálamo es la puerta de entrada a la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Todos los sentidos, salvo el olfato, visión, audición, tacto y gusto, primero tienen que hacer un relevo en el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. ¿Y cuál es el problema del tálamo? El tálamo se aburre rápidamente. Es más, el tálamo es el reino del aburrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que si un estímulo sensorial no cambia en pocos minutos, el tálamo pierde la atención consciente. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en situación de clase y el tálamo dice, la seño hace 10 minutos que habla de división, y entonces el tálamo nos afeita y perdemos la atención de nuestros alumnos. O el tálamo dice, el profe hace más de 10 minutos que habla de historia medieval, y entonces el tálamo nos saca de la atención del alumno. Y acá vemos entonces la importancia de la novedad en el aula virtual. Si el cerebro instintivo nos hace hincapié en la relevancia, el tálamo nos hace hincapié en la novedad, como cantaba la Negra Sosa, cambia, todo cambia. Bueno, nosotros en el aula virtual
no podemos hablar mucho tiempo sin cambiar nuestras estrategias. Y es por eso que en el aula virtual, cada 5 minutos, tenemos que hacer que los alumnos pasen de un rol pasivo de recepción de información a un rol activo. Y ustedes me dirán, Roby, pero yo tengo que hacer un Zoom de 120 minutos. Sí, lo siento mucho. 120 minutos dividido 5, eso significa 28 actividades. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo hago 28 actividades en una clase virtual? Bueno, entonces, por ejemplo, podemos ir a movit.com, MOWYT.com, y vamos a juego de trivias, creamos 11 trivias, y este juego, además de darnos las trivias, nos da un juego de la OCA, que los alumnos se divierten mucho, y puedo usar este juego de la OCA para repasar o para una evaluación formativa. El único inconveniente que tiene este juego es que nos permite formar 4 grupos. Entonces ustedes tienen 40 alumnos, tienen que formar 4 grupos de 10 alumnos. Y los alumnos jugando no se dan cuenta que están repasando o están haciendo evaluados formativamente. Otro en el mismo lugar, movit.com, pero acá van al juego de tarjetas de memoria. Y de vuelta les da 2 juegos, el juego de Memotest y uno ahorcado. Como este es un sitio mexicano, al ahorcado lo llaman duchazo. Acá no tienen un número mínimo de tarjetas de memoria. Con la cantidad de tarjetas de memoria que le dan un ahorcado. Y los alumnos de vuelta pueden repasar o ser evaluados formativamente a través de este juego. Luego, este lugar, EducaPlay. Fíjense, el EducaPlay les da 14 juegos. Yo les doy lo que más habitualmente utilizo, pero acá tienen 14 actividades para que el alumno pase del rol pasivo al rol activo. Es educaplay.com. Y por ejemplo pueden hacer un crucigrama. Todos estos lugares son gratuitos. Lo único que tienen que hacer es loguearse con su mail y una contraseña. Es un crucigrama, un relacionar columnas, que era lo que hacíamos en el cuaderno con la maestra, que era unir con las flechas 2 columnas los conceptos que tenían relación significativa. Ruleta de palabras, ponen todas las letras del abecedario y ahí ponen palabras que se inician con esa letra o que contienen esa letra, todo en educaplay.com. Kahoot, kahoot.it. Este tiene también una parte gratuita. Si yo, que el 16 de marzo todavía no tenía esto, cualquier mamífero puede crear un Kahoot. Es muy sencillo. Y si no, tienen tutoriales en castellano en YouTube que son muy sencillos de seguir. Jeopardylabs.com, otra actividad para los alumnos. El Jeopardy es un programa televisivo en Estados Unidos muy popular de preguntas y respuestas. Y este sitio le permite hacer un juego de preguntas y respuestas. Todos estos sitios tienen una doble ventaja. Lo pueden utilizar en forma sincrónica o les permite copiar el link y se lo mandan por WhatsApp o por mail a sus alumnos y lo pueden hacer ellos solitos en su casa. O sea, lo pueden hacer en forma sincrónica o asincrónica. Y luego está el Profe Víctor en YouTube. Ponen en YouTube Profe Víctor, como ven acá, y el Profe Víctor es un profesor de informática mexicano que les brinda todo su conocimiento. Por ejemplo, le enseña a hacer un memo test en el PowerPoint, que está buenísimo para repasar con los alumnos. Es como un juego de tarjetas de memoria. Muy bien. Tercer obstáculo. El tercer obstáculo que nos plantea el sistema nervioso, perdón, es el sistema emocional. Bueno, el sistema emocional tiene varios circuitos neuronales, varias autopistas neuronales. Una autopista neuronal es la autopista del miedo. Y esta autopista del miedo empieza en una estructura que tiene la forma y el tamaño de una almendra. Y almendra en griego se denomina amígdala. Bueno,
si le sacaron la amígdala de la faringe, no se preocupen, ustedes siguen teniendo el miedo igualito porque esto está dentro del sistema nervioso. Y esta estructura amígdala es la que activa el circuito del miedo. La amígdala es como un centinela psicológico que está controlando el medio ambiente a ver si viene un estímulo de miedo. Y si viene un estímulo de miedo, la amígdala descarga la respuesta de estrés. Lamentablemente la amígdala no tiene respuesta ultra small, small, medium, large o extra large. O descarga la respuesta de miedo o no la descarga. Por suerte, dentro del sistema emocional, además de la amígdala y su respuesta de miedo, que por ejemplo se puede descargar por un examen virtual perfectamente, se está descargando en todos nosotros a lo largo de esta pandemia. Vieron que prender la televisión y ver un noticiero, uno no se puede acostar a dormir porque lo único que hacen los noticieros es mostrarnos el dibujito del COVID y hacer un recuento de muertos en Senegal, Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. Y la activación de la amígdala a repetición es la que nos genera ansiedad. Pero bueno, en el sistema emocional tenemos otro circuito, que es el circuito que libera la dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer. Cuando nosotros liberamos dopamina, sentimos placer. Y otra cosa muy importante para la docencia virtual y presencial es que la dopamina genera motivación. Bueno, ¿cómo podemos hacer liberar dopamina en nuestros alumnos y en las clases virtuales? Bueno, algunas estrategias sencillas. Primero, darle a los alumnos dos cosas: autonomía y posibilidades de elegir. Entonces, no les digan a los alumnos en una clase virtual, hoy vamos a ver 3 temas. Digan a los alumnos, bueno, miren, hay 5 temas, elijan 3 y se los ponen en la pantalla. Tampoco les digan hay 18 temas, porque si no me pasa como a mí cuando mi mujer me manda al supermercado y me pide que le compre mayonesa y en la góndola hay 25 tipos de mayonesa. A eso me abruma. Denles posibilidades de elegir, pero no muchas. O en el examen, díganle, miren, hay 5 preguntas, elijan 3. Está demostrado hace muchos años que darle autonomía a los alumnos aumenta la motivación intrínseca. Y es esa la que produce la liberación de dopamina. No la motivación extrínseca, que es la zanahoria y el palo. Otra estrategia para liberar dopamina: la música. Yo descubrí que para mis alumnos era muy aburrido ir anotándose en el Zoom, entrar y estar todos en ese silencio incómodo, esperando que entraran todos y yo empezara la clase. Entonces yo empecé a poner música. Por supuesto, como soy un viejo, ponía música de los Beatles, de Creedence, pero empecé a ver que tenía éxito con eso, y entonces ahora, como recompensa, dejo que ellos hagan la playlist. Y entonces digo, bueno, al que interviene más en la clase, y otro secreto, al que prende la cámara, porque mis 50 zulúes tienen la cámara apagada, entonces digo, bueno, al que prende la cámara le dejo hacer la playlist. No saben, tengo prendidas todas las cámaras para que hagan la playlist. Y les encanta estar en la sala de espera con la música prendida. Entonces hay música para entrar, y eso está demostrado científicamente que la música libera dopamina. Hay música para salir del aula también, virtual. Y también, ¿por qué no?, música durante la clase. Pero claro, la música durante la clase debe ser diferente. Una música para cuando están pensando, cuando van a YouTube, van a ver que hay un montón de lugares con música para reflexionar. Música para descansar, para los recesos. Porque ustedes no pueden estar toda
lo que yo llamo la técnica manguerazo. Ustedes no pueden estar 2 horas hablando. Eso es como agarrar una manguera y salpicarlos con todos los conocimientos. Una clase no se mide por la cantidad de contenidos que ustedes enseñan, sino por la cantidad de contenidos que ellos recuerdan. Si ustedes quieren que recuerden mucho, no hablen 2 horas seguidas. Y música para pensar, para descansar y también para el examen. Hay otro tipo de música. Luego otra estrategia para la clase virtual es el movimiento. El movimiento desencadena una cascada neuroquímica que el cerebro ama. Usted me va a decir, Roby, pero ¿cómo movimiento en una clase virtual si estamos todos sentados? No hay por qué estar sentados. Entonces ustedes pueden pedirle a los alumnos que se paren un poco. Les verán las caderas nada más, pero lo van a hacer parar. Y cuando ustedes los hacen parar, aumentan los 4 neurotransmisores de la felicidad, que son la dopamina, la serotonina. Si ustedes los hacen parar, unos segundos nada más, van a aumentar los 4 neurotransmisores de la felicidad. La dopamina, la serotonina, lo pongo acá en el chat, por si acaso, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, y este último que tiene un nombre un poco, pero bueno, soy hombre, no puedo escribir y hablar, perdón chicas, los endocannabinoides. Los endocannabinoides se llaman así porque tienen la misma estructura molecular que la marihuana, que la cannabis. Que esto no se entera la policía porque nos detiene a todos, pero tenemos el cerebro lleno de cannabis. Entonces, fíjense ustedes, cuando los hacemos mover a nuestros alumnos, le aumentamos la marihuana a nuestros alumnos, entonces los sedamos, es un ansiolítico. Si los hacemos mover, le aumentamos las endorfinas, que es una morfina. Es un analgésico para el dolor que les creamos nosotros con la clase. Le aumentamos la serotonina, que es un antidepresivo. Y le aumentamos la dopamina, que es muy parecido a la cocaína. O sea, le aumentamos el ímpetu, la atención, la energía. Fíjense, le aumentamos la energía, le damos un antidepresivo, le damos un analgésico y le damos un ansiolítico. Esto es solamente compararlo. Y si les gusta algo más atrevido, que yo lo hago, vayan a YouTube y en YouTube pongan esto, Just Dance, que les da unas coreografías para bailar y los chicos pueden imitar este baile sentados y hasta los hacen bailar sentados. A ellos les encanta esto. Esto, por supuesto, el baile es un gran movimiento físico y le va a hacer liberar todas estas cosas. Muy bien, entonces, conclusión, es muy importante un buen clima emocional en el aula virtual. ¿Por qué? Porque no tenemos el lenguaje corporal, que es el 70% de la comunicación. Entonces es fácil en un aula virtual que el clima emocional no sea bueno. Y todos sabemos que el cerebro, si está deprimido o tiene miedo, baja la atención y nadie aprende. Entonces trabajen para mantener estos 4 neurotransmisores felices arriba. ¿Cuál es la herramienta didáctica más importante en el aula virtual y que tiene un impacto emocional muy trascendental? Bueno, todos pensamos que es la tecnología. No, colegas, no. Y esto lo dice, no lo digo yo, que soy un invertebrado en este tema. Esto lo dice la gente que está estudiando esto desde hace años. La herramienta didáctica más importante en el aula virtual es la voz del docente. Increíble. Entonces, usen todas las inflexiones emocionales de su voz. Sean como los relatores de fútbol. Yo me acuerdo con mi papá,
cuando me llevaba de purrete a la cancha, y él, a pesar de estar en la cancha, se llevaba la radio Espica. ¿Por qué? Porque era muy emocionante escuchar por la radio los partidos. Bueno, cambiemos el tono de voz, hablemos fuerte y aprovechemos toda esa emoción que podemos dar con la voz. No seamos un docente monótono, eso es muy aburrido, no vamos a generar emociones. Otra cosa muy importante desde el punto de vista emocional, usemos el humor, ¿sí? El humor es muy importante. Y más en esta cuarentena, donde muchos de nuestros alumnos están ansiosos, tienen miedo, la situación económica de muchas familias está en una mala posición, bueno, usemos el humor. Pero para esto, por supuesto, hay que combatir la humorfobia, ¿sí? Yo, por supuesto, muchos me acusan de no ser serio, es cierto, no soy un docente serio, pero a mí, más que la seriedad, me preocupa la solidez didáctica. Y hay que combatir esta humorfobia, ¿no? Donde todo está centrado en la seriedad, pero ¿a quién no le gusta aprender jugando y en un lugar de buen humor? Hasta en el nivel universitario o hasta en las maestrías de posgrado, yo hago que mis alumnos jueguen. Luego, cuarto obstáculo que tenemos, además del cerebro instintivo y la relevancia, además de nuestro tálamo y el aburrimiento, además del cerebro emocional, la memoria de trabajo. Este es el cuarto obstáculo que tenemos. Muy bien, la memoria de trabajo tiene dos limitaciones severas. Si yo pudiera agarrar al que diseñó la memoria de trabajo, merecería un juicio de mala praxis. Y lamentablemente, la memoria de trabajo es el primer lugar por donde pasan nuestros contenidos antes de llegar a nuestro santo grial, que es la memoria de largo plazo, porque la memoria de trabajo es la memoria de corto plazo. Sí o sí nuestros contenidos tienen que pasar por acá. Pero vuelvo a repetir, esta memoria de corto plazo, que es la memoria de trabajo, tiene dos severas limitaciones. La primera limitación es que la memoria de trabajo es un cuello de botella, ya que solamente pueden pasar 4 datos cada 20 minutos. Escuchen bien, colegas. La memoria de trabajo solamente puede procesar 4 datos cada 20 minutos. Y escuchémonos a nosotros en el aula. Cuando empezamos, durante las invasiones inglesas, el general Beresford partió de Ciudad del Cabo y desembarcó en la playa de Quilmes, y los Pardo y Moreno, bueno, ahí ya está, ya. Y cuando damos más de 4 datos, los neuropsicólogos nos dicen que generamos una sobrecarga de la memoria de trabajo. ¿Y cuál es el problema? Que si generamos una sobrecarga de la memoria de trabajo, nada llega a la memoria de largo plazo. Y entonces escuchemos a los dos más grandes neuroeducadores del siglo XXI. A ver, por favor, por chat, ¿quiénes son los dos más grandes neuroeducadores del siglo XXI? ¿Alguien sabe quiénes son los dos más grandes neuroeducadores del siglo XXI? ¿Nadie sabe quiénes son los dos más grandes neuroeducadores del siglo XXI? Bueno, yo les voy a decir quiénes son los dos más grandes. No, Luciana, no, Elisa, no, muy dulce, pero no. Bueno, yo les voy a decir quiénes son los dos más grandes. A ver, ¿qué dice acá en el chat? Gastón Molina es tercero. Gastón Molina está tercero. No, Luciana, no. Los dos más grandes neuroeducadores del siglo XXI, a ver qué me dicen acá en el chat. No, ya sé, pero no. Anita, están ahí cerquita, pero no, los niños no son. Los dos más grandes neuroeducadores del siglo XXI son Luis Fonsi y Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Luis Fonsi y Daddy Yankee? Despacito, despacito. Esto tendría que estar en todas las aulas virtuales, ¿sí?
Entonces, recuerden a estos dos grandes neuroeducadores, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Cuando ustedes van a dar una clase virtual, despacito, 4 datos cada 20 minutos. Dividan sus contenidos. Como dicen los americanos, fragmenten sus contenidos. Porque si no, van a generar una sobrecarga de la memoria de trabajo. Y 4 datos cada 20 minutos es cuando ya el cerebro, la corteza prefrontal, que es donde está la memoria de trabajo, está maduro. ¿Ustedes saben cuando termina de madurar la corteza prefrontal? Bueno, si es una mujer, a los 20 años. Y si es un hombre, mi mujer dice que nunca, pero ella porque es rencorosa, porque vive con 4 hombres. Pero bueno, en los hombres entre los 25 y los 30 años. Entonces, si ustedes están dando clase en... Claro, Ana, sí, tienen razón, Ana. Pero si ustedes están dando clase en nivel inicial, primario o secundaria, ni siquiera son 4 datos, son menos de 4 datos, porque en ningún nivel de la educación están dando clase a alumnos de 20 años. Entonces sigan a Luis Fonsi y Daddy Yankee, despacito. Muy bien, pero la memoria de trabajo tiene otra limitación. Y esa limitación, además de que procesa 4 datos por 20 minutos, si el cerebro está maduro, más de 20 años, es que la memoria de trabajo pierde esos 4 datos en pocos minutos. A ver, le voy a hacer una pregunta a las mujeres casadas. ¿No le ha pasado que le han pedido al esposo que saque la basura y compre 1 litro de leche? Y el esposo vuelve y ustedes le preguntan, ¿y el litro de leche? Oh, no, me olvidé. Bueno, ¿vieron? No queda en la memoria de trabajo las cosas, se evaporan rápidamente. Entonces, el cerebro, lamentablemente, y todos los que estamos acá, tenemos 2 hemisferios, 2 hemisferios tenemos todos. Pero el cerebro, lamentablemente, tiene una única manera. ¿A eso le sucede al señor Molina? Miren, Alía, qué cosas. No, Maximiliano, es verdad. El cerebro tiene una manía para aprender. Y es que el cerebro solamente puede aprender si practica y repite. A ver, María Gómez, que la tengo acá. ¿Usted aprendió a manejar? Muy bien, María. Y cuando usted fue a manejar, habilite su micrófono, sí, habilítelo. Cuando usted fue a manejar, María, el instructor le dio un PowerPoint y le dijo, bueno, primera diapositiva, esto es el volante, segunda diapositiva, esto es el embrague. ¿Aprendió así, María? No. No. ¿Cómo aprendió, María? Por favor, dígame, ¿cómo aprendió a manejar? Por repetición, por práctica. Por práctica, muy bien. Y usted, María, una pregunta muy delicada. ¿Usted sabe cocinar? Más o menos. Bueno, pero hay algo que sabe cocinar, ¿sí? Algunas cosas sabe Sí. cocinar. ¿Y cómo aprendió a cocinar? Practicando y mandándome muchos líos hasta que aprendí. Muy bien. Bueno, ¿ve María? Ahí está el secreto de todo. Muchísimas gracias, perdón por la molestia, María. Okay. Entonces, fíjense ustedes qué cosas hacemos nosotros en las clases virtuales. Sí, y esto es un tema que se inicia en la memoria de trabajo. Nadie se le ocurriría invitar a alguien a hacer un curso para aprender a hacer torta y le manda una clase virtual y nunca hace una torta y además jamás uno aprendería en la primera vez que hace una torta. Le diría, bueno, flaca, hacete el lemon pie 10 o 15 veces hasta que lo vas a aprender. Bueno, exactamente lo mismo pasa con cualquier conocimiento que nosotros queremos. Yo siempre digo, ¿hay que enseñar o hay que entrenar? Hay que hacer como los entrenadores. Yo tengo 2 hijos basquetbolistas y para aprender han repetido su destreza 11 millones de veces. Y nosotros pretendemos que recuerden la batalla de Chacabuco, porque le damos una clase teórica y no se la hacemos practicar y mucho menos repetir. Y esto es por las limitaciones del sistema nervioso. Le estoy diciendo que la memoria de trabajo pierde en pocos minutos los conceptos que tiene. Y eso es porque no le hacemos repetir y practicar y repetir y practicar.
Y lo mismo pasa con la clase virtual. En las clases virtuales tenemos que pedirle a nuestros alumnos que practican y repitan lo que nosotros estamos enseñando. Y van a decir, bueno, Robbie, pero yo tengo un programa así de largo. Bueno, aprovechemos la virtualidad para empecemos a repensar nuestros programas y a recortarlos. ¿No se han dado cuenta que en la virtualidad lo que tardábamos 1 hora en forma presencial, tardamos 3 horas en la virtualidad? Y sí, bueno, momento de acortar nuestros programas, damas y caballeros. Bueno, quinto obstáculo del sistema nervioso, nuestra memoria de largo plazo. Son todos obstáculos, lamentablemente les estoy tirando pálidas, pero es la verdad. Y el problema es que yo siempre considero como metáfora de nuestra memoria de largo plazo, nuestra memoria de largo plazo es como un armario. El armario es enorme, 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 enorme. Hay un montón de lugar en ese armario. Pero ¿qué problema hay con nuestro armario de la memoria de largo plazo? Que en este armario hay un tubo de pasta dental y luego está el resto del armario. Muy bien, ¿qué les parece? Colocar la batalla de Chacabuco en un tubo de pasta dental, ¿será fácil? ¿Qué les parece? No, debe ser dificilísimo colocar la batalla de Chacabuco en un tubo de pasta dentífrica. Y colocar la orografía mesopotámica dentro del tubo de pasta dentífrica, ¿será fácil? ¿Qué les parece? A ver, que me ponen por el chat. No, no, dificilísimo. Bueno, ¿a qué voy con esta metáfora? Que sí, nuestra memoria a largo plazo es enorme, enorme, pero los conceptos abstractos son muy difíciles de recordar para nuestra memoria de largo plazo. Muy difíciles. Entonces, poner algo dentro de nuestra pasta dentífrica es muy difícil. Todo dato abstracto es muy difícil de recordar en nuestra memoria a largo plazo. Pero pegar una foto en la pared del armario es muy fácil. Si yo ahora le pido a Mario, le pido a Liliana, le pido a Maximiliano, que recuerden cuántas sillas hay en su cocina, seguramente lo recuerdan con facilidad, porque eso es un acto de recuerdo visual. ¿Y por qué es fácil? Porque cuando uno ve una imagen, se activa un 30% de la corteza cerebral, casi 1/3 de la corteza cerebral procesa imágenes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes quieren enseñar algo y quieren que se quede pegado en la memoria a largo plazo, y ustedes tienen que enseñar datos abstractos, transfórmenlo en imágenes, en metáforas, en reglas mnemotécnicas. Si ustedes le dicen, la batalla de Maratón se libró en Laconia entre el ejército liderado por Milcíades contra 30.000 persas, ¿ustedes saben cuánto tiempo va a durar eso en la memoria a largo plazo? Bueno, se me ocurre una metáfora, pero Gastón se enojaría muchísimo conmigo, así que no se los voy a decir. Pero eso duraría, menos que un ya se sabe qué. Entonces, transfórmelo en una metáfora, transfórmelo en una imagen, ¿sí? Ustedes saben que nuestros alumnos, exactamente Gaspar, nuestros alumnos son nativos digitales, son excelentes para decodificar algo iconográfico. Entonces, fíjense ustedes, yo cursé anatomía en la facultad en el año 74 y todavía me acuerdo la metáfora de la arteria subclavia, que era mamá es acróbata en 2 circos. Entonces, las reglas mnemotécnicas, las metáforas, las imágenes visuales. Si van a enseñar un dato abstracto, transfórmelo en otra cosa. No les digan que el Palacio de Escorial se fundó en tal fecha porque es un dato abstracto y ponerlo en el tubo de pasta dentífrica es muy, muy difícil.
usando elementos visuales dinámicos, entonces. Pongan elementos visuales dinámicos en sus pantallas. En las pantallas visuales, muy poquitas palabras. Una pantalla llena de palabras no es una imagen. Ustedes tienen que poner muy poquitas palabras y en la pantalla poner imágenes que representen analógica, metafórica, simbólicamente el concepto que están explicando. Como en una clase virtual no está el orador, ¿en qué enfocan sus ojos nuestros alumnos? Obvio, la enfocan en la pantalla. Por lo tanto, tienen que utilizar efectivamente la pantalla de la clase virtual para motivar a los alumnos. Muy bien, este es un error frecuente de una clase virtual, que un docente ponga esto. Esto es muy bueno para ser leído, que yo tengo el libro y tengo todas las horas del mundo de recorrer la imagen y ver los subtítulos. Pero esto es pésimo para ser visto en una pantalla, donde a lo sumo estará 60 segundos. ¿De qué se olvidó este docente? De una máxima de las presentaciones audiovisuales, que los anglosajones dicen KISS, keep it simple stupid, manténlo simple estúpido. O sea que las buenas imágenes son las que menos palabritas, crucecitas, flechitas tienen. Cuando van a elegir una imagen, que sea sencilla. Luego, tamaño de letra. Cuanto más grande, mejor. Crónica nos ha enseñado que a la gente le gustan los titulares grandes. Esta clase está hecha con palabras de 44 puntos. Pero si tienen 100 puntos, métale 100 puntos. A la gente le gustan los titulares grandes. Luego, ¿qué tipo de fuente? Bueno, hay dos tipos de fuente. Sin curva, sans serif, y fuentes con curva, fuentes serif. ¿Qué elijo? Bueno, a ver, cuantos más curvas tiene una letra, es como los caminos, más lentamente se lee. Entonces, sí, cómo no. Ahí lo anoto, Luciana. Mi inglés no es el de Shakespeare, pero bueno, ahí fue. Entonces, yo voy por las letras que menos curvas tienen. El Times New Roman, por ejemplo, el cómic, el Gothic, son muy divertidas, pero tienen muchas curvas, entonces yo no elijo las fuentes con curvas. Elijo las fuentes sin curvas, que se leen más rápido. Por ejemplo, fuentes sin curvas son Arial, Arial Black, Tahoma, Verdana. Luego, color de pantalla. El peor color de todos es el blanco, que le genera conjuntivitis a los alumnos. Cansa la vista. No sé si alguna vez tuvieron una charla con 120 diapositivas de color blanco, terminaron ciegos. Entonces van a los colores oscuros de fondo de pantalla. Pero si usan colores oscuros, tengan mucho cuidado de que el fondo no se canibalice a las letras. O sea, alguno que hincha de San Lorenzo puede usar un fondo azul con letras rojas, pero no se ve nada. Entonces, si usan fondos oscuros, letras claras. ¿Cuál es la mejor combinación que recomienda Windows de colores? Y acá voy a demostrar el inmenso afecto y cariño que tengo por ustedes. Pero primero, antes de decir esto, tengo que hacerme una higiene bucal. Discúlpenme. Ya me da náuseas. Boca Racing. Qué asqueroso que es esto. Muy bien. Fondo azul oscuro, título en amarillo y texto en blanco. Esta gente de Windows está mal de la cabeza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A mí me gusta mucho Peñarol. Fondo negro, título en amarillo y texto en blanco. Pero esto lo recomienda Windows. Y chicas, ¿sí? Si ustedes no quieren perder a un varón de cada 4, no utilicen la combinación semafórica, rojo-verde, porque el 25% de los varones, yo soy uno, somos daltónicos. Si no le interesan los varones, bueno, usen la combinación que quieren. Y para terminar, vamos a hacer un poco de interacción. Vamos a usar el Kahoot. Entonces, por favor, agarren los celulares, usen pantalla y celular. Agarran el Google y ponen kahoot.it. No bajen la aplicación, Google kahoot.it. El Google probablemente le va a dar dos opciones. Hagan clic en donde dice kahoot.it.
lo primero que les va a pedir es un número, un PIN, que ahora yo se los voy a dar. Después del número, les va a pedir un nombre o sobrenombre. Entonces ponen Aldo, María, Maximiliano, o un sobrenombre, Gatúbela, Batichica, o River es lo más grande, Boca es una porquería, lo que ustedes quieran. Bueno, yo voy a buscar ahora el PIN. Muy bien, acá está el PIN. 255.002. 255.002. Entren todos, tenemos lugar. Ahí entró Vale, Tomás, Maximiliano, Silvia Barca, Marc, Andrés, Miguel, Loco, Luli, Nora, Anita, Ceci, Natalia. Por suerte no entra nadie de Boca, buenísimo. Elisa, Emanuel, Mario, Daniela. Si están en una pantalla verde, en una pantalla de espera, está bien. Analía, Marilí. Marce, Sergio, Luis, Claudio Joaquín, bienvenido de Brasil. Gaspar, hola, hola. A ver, a ver. No, está bien, entren directamente, no hay problema. Entró el PIN. No, aguante Boca, por favor. Bueno, está bien. Aquí estamos los PIN. Colón, Javier, Ana, María, Cabalero, bienvenido. Yara, Aldo, Nati, Joja, Pedro. Muy bien. Ustedes van a ver una pregunta en la pantalla y en su celular. Lo único que van a ver son figuras geométricas. Triángulo, círculo, rombo, cuadrado. Fíjense qué figura geométrica encabeza la respuesta que les parece correcta. Entonces, ustedes aprietan la figura geométrica que les parece correcta. En su celular solamente van a tener 4 rectángulos con 4 figuras geométricas. Ustedes ven la respuesta correcta y qué figura geométrica encabeza la respuesta correcta. Y esa es la que aprietan en su celular. Bueno, vamos en serio. Pueden subirse al juego en el medio del juego. Debido a las características del cerebro instintivo, es importante utilizar en clase virtual la... Fíjense qué figura geométrica encabeza la pregunta que a ustedes les parece correcta y esa la aprietan en su celular. Muy bien. Por supuesto, a mis alumnos no les pongo Mozart. Ellos también ahora musicalizan mis Cajut, ¿no? Y ponemos bachata y todo lo que les gusta a ellos. Muy bien, vamos a la próxima pregunta. Debido a las características del tálamo, es importante en una clase virtual...
De las características del sistema emocional, la herramienta didáctica más importante del aula virtual es la... Debido a las características de la memoria de trabajo, es importante en el aula virtual Debido a las características de la memoria a largo plazo, es importante en el aula virtual y el Kahoot le manda directamente a su sitio las correcciones con los porcentajes de respuestas correctas por alumno. Y esto es fabuloso. Bueno, abrimos, si les parece bien, el espacio de preguntas. Doctor, ahí hay una consulta, si existe diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, o es por lo cultural. A ver, el tema es el siguiente. Por default, todos los cerebros mamíferos comienzan siendo femeninos en las primeras semanas de gestación, ¿no? A diferencia de las aves, que en las primeras días de gestación son masculinos. Y después, cuando en el feto maduran los testículos y aparece la testosterona, el cerebro femenino en el hombre se transforma en masculino. O sea que, a diferencia de lo que nos dice el Génesis, que bueno, que Eva viene de la... Ya empieza una diferenciación de ciertas estructuras atómicas entre el hombre y la mujer. Entonces, hay núcleos, por ejemplo, en el hipotálamo, relacionados, por ejemplo, con el deseo sexual, que en el hombre y en la mujer son diferentes. Por ejemplo, el hombre no tiene un circuito neuronal de la paternidad. La paternidad es algo más cultural. Las mujeres lo conocen. Para los hombres, los niños son algo que se interponen entre el hombre y la heladera. Para la mujer, la maternidad es algo instintivo, porque la mujer tiene un circuito de la maternidad. Después, por supuesto, todo esto, por la cultura, por la historia psicológica, todo esto se puede modelar, pero hay una predisposición, digamos, una predisposición biológica, en el cual cuando salen del canal de parto, hay una organización, llaman dimorfismos sexuales. Hay una organización cerebral
masculina y femenina. No son grandes diferencias, pero hay ciertas diferencias. Que después, por supuesto, esto, especialmente el sistema nervioso ya lo tiene preparado, permite que sea modelado por la estimulación ambiental. Pero uno lo ve también cuando nacen, por ejemplo, yo lamentablemente he tenido nada más que hijos varones y después del tercero ya dejé porque me nacía un cuarto varón y me pegaba un tiro, pero lo he visto con mis sobrinas, mis hijos, bueno, todos brutos, jugando a la pelota, lo cual es una gran facilidad también, porque cuando un varón se aburre, le tira una pelota y se acabó. Yo he visto a mi sobrinita de muy chica exigiendo cómo vestirse, etcétera, etcétera. Uno ve que hay algo ya en el sistema nervioso que se ha comprobado anatómicamente. Pero de vuelta no hay que negar el gran influjo cultural y ambiental que hay en esta modelación, ¿no es cierto? Es un doble juego que hay. ¿Cuántas diapositivas, Sebastián? Bueno, el problema es el siguiente, Sebastián. Yo no te podría hablar de cuántas diapositivas, porque depende en cómo uno diseña cada diapositiva, y uno es muy personal en el diseño de diapositivas. Yo por ahí puedo dar una charla por ejemplo, esta charla que era de 45 minutos, tenía 60 y pico de diapositivas, pero por ahí una diapositiva mía dura segundos. Entonces yo por eso siempre recomiendo, por supuesto esto de trastorno obsesivo compulsivo, de preparar la charla y después cronometrearse, porque uno no puede hablar de cuántas diapositivas, porque depende de cómo la diseña. Y por ahí a veces uno hace una diapositiva y está 20 minutos con esa diapositiva. Es muy difícil hacer recomendaciones sobre eso, porque depende de vuelta cuánto dura uno con cada diapositiva. Yo, como cada diapositiva hay una imagen y muy pocas palabras, me dura muy poco tiempo. Entonces, la recomendación es como hacen los jugadores, entrenarse, cronometrarse y ver cuánto dura. Esa es la mejor recomendación que puedo hacerte yo humildemente. Otra consulta, doctor. ¿Cómo adaptar la clase virtual a los estudiantes con inclusión o capacidades diferentes? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo siempre insisto, por ejemplo, con los niños con autismo, pero eso vale para todos, para los niños con TDAH, con dislexia. Cuando uno ha visto un niño con autismo, uno ha visto solamente un niño con autismo. Por eso se habla de espectro, ¿no es cierto? Cuando uno ha visto un niño con TDAH, ha visto solamente un niño con TDAH. Entonces, el desafío que nos plantea esta pandemia y las clases virtuales es que me hace acordar a mi papá, ¿no? Mi papá, estoy hablando de la década del 60, cuando quería comprarse un traje, lo llamaba al sastre. Y el sastre le decía, venga, don Rosler, venga que le tomo las medidas y le hago el sastre, ¿no? Y bueno, había un sastre, yo nací en el Bajo Almagro, se compraban las cosas así, se compraban las cosas a medida. Y nadie se compraría también un pantalón que no tenga la medida de uno, ni un zapato. Entonces, con estos niños hay que hacer las cosas a medida, porque lo sensorial, la velocidad, difiere de niño a niño, entonces hay que empezar a probar y ver cuánto tiempo el niño tolera atencionalmente, cuánto movimiento tiene que hacer el niño, cuánta ansiedad tiene el niño, porque estos niños viven en un mundo que no ha sido diseñado para ellos. Siempre digo que ellos son Apples viviendo en un mundo de Windows, entonces hay que diseñarlo a medida. Hay que ver cada niño como es y ir probando, es ensayo y error, ensayo y error. Si estos niños, por ejemplo, tienen problemas sensoriales, que muchos de ellos lo tienen, preparar pantallas con baja estimulación lumínica, sin muchos colores, nada que baja el volumen, muy bajo el volumen, nada que los desafíe visual ni auditivamente. Y repetir varias veces las consignas, darles tiempo extra para que procesen las instrucciones. El día anterior, pasarle el material a la madre para que ya lo vaya viendo, porque va a tardar más tiempo en procesarlo. Esas son consignas básicas para una clase
para niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Acá me habían pasado una pregunta. A ver. Bueno, práctica profesional. Ah, perdón, sí, Silvana, ¿qué vas a decir? Discúlpame. Esa consulta. Prácticas profesionales. Bueno, acá en las prácticas, cuando nosotros tenemos que enseñar habilidades y destrezas, acá nos sirve nuestro típico ingenio argentino, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo colaboro con un curso de instrumentación. Entonces, las instrumentadoras que han hecho, han transformado su casa en un quirófano. Entonces, han enseñado a ponerse el camisolín y todo en su casa. Han enseñado a lavarse las manos en su casa. Bueno, a veces hay técnicas que no las podemos llevar a nuestra casa, pero bueno, hay que tratar de transformar nuestras casas en el ambiente de la habilidad, la competencia o la destreza que nosotros queremos enseñar. Lo mismo me ha pasado a mí con técnica quirúrgica. Y entonces he tenido que gastar todas mis reservas, ir a una carnicería, comprar carne y enseñar a suturar sobre un cacho de bife. Y he tenido que gastar en una cámara especial para poder angularla y enseñar a suturar acá he transformado mi escritorio en una mesa de disección. Bueno, transformar la destreza sobre tu propio escritorio. Bueno, he tenido que, por supuesto, yo antes solamente tenía señal acá, porque tenía el módem acá al lado, pero bueno, como he tenido que llevar las cosas a la cocina, por ejemplo, para la destreza quirúrgica, pues necesitaba una superficie especial, bueno, he tenido que comprar otro módem para la cocina, bueno, tener que adaptar todo y llevarla a la destreza. No será igual, por supuesto, no es igual que un quirófano, pero bueno, comprarme unas lupas, porque acá no tengo microscopio. Bueno, y que mis alumnos se compren lupas también, y en vez de operar con microscopio, operamos con lupas. Adaptar esa destreza a tu casa, ¿sí? Eso es lo que hay que tratar de hacer. Y Otra ejemplos consulta. de ingenio. Sí. ¿A qué se refieren los recreos neurológicos? Bueno, los recreos neurológicos, los recreos cerebrales, las siestas sinápticas. Ya está demostrado que nadie, ningún Homo sapiens sapiens de 0 a 100 años, tiene energía atencional para más de 15 minutos. Nadie, absolutamente nadie. Y es más, tenemos atención de 8 de la mañana a 12, y después ya no hay más atención, se acabó. Y tenemos atención de 8 a 12 de la mañana si dormimos 8 horas, 365 días al año, y desayunamos bien, cosa que nadie hace. ¿Por qué? Porque esto se llama una función ejecutiva. Y las funciones ejecutivas son bestias hambrientas de energía. Es la parte del cerebro que más energía gasta. Es como si nosotros los frenos de nuestro auto lo hiciéramos de una manera tal que cada vez que frenáramos nos quedábamos con menos pastillas. Nos moriríamos todos en el primer viaje porque nos quedaríamos sin freno. Bueno, así es nuestra atención. Consume muchísima energía. Entonces por eso, no sé si alguna vez ustedes dieron clase después de almorzar. ¿Vieron lo que dar clase después de almorzar? Hay que bailarse una cumbia y ponerse una sombrilla rosa para lograr la atención, porque nuestros alumnos ya no tienen más atención. Ni que hablar de dar clase en turno vespertino. Yo doy clase en un profesorado de 18 a 22, y hasta he llegado a dar clase en turnos noche de la facultad hasta las 23 horas. Bueno, acá había un mono que hacía tachín, tachín, tachín. Entonces, realmente atención hay muy poca. Y por eso, cada 15 minutos hay que parar, y en la clase virtual les he dicho que hay que parar cada 5 minutos. Y eso es un recreo neurológico o un recreo cerebral. Darle tiempo a la corteza prefrontal que vuelva a sintetizar energía, y es como reencender la computadora. Apagarla y reencenderla. Si nosotros paramos 5 minutos y los dejamos descansar, o les hacemos hacer algo físico, o simplemente cambiamos de circuito. Salimos de la corteza prefrontal y usamos otro circuito. Esto también
lo usa la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, Pomodoro en italiano significa tomate. Es un psicólogo italiano que hacía un cronómetro en forma de tomate y le enseñaba a sus alumnos poner un cronómetro 25 minutos. Esto es para mayores de 12 años, menores de 12 años menos. Le enseñaba a sus alumnos cuando estudian, pongan un cronómetro 25 minutos. Y ahí, durante 25 minutos, focalizar la atención. Cuando suena el cronómetro, dejan de estudiar 5 minutos en lo que llama modo difuso. Y entonces ahí pueden comer algo, jugar con la mascota, WhatsApp, video. Y luego de vuelta 25 minutos. Esto es el recreo cerebral. Nadie puede tener la atención prendida durante mucho tiempo. Yo le he enseñado esto a mis alumnos en la facultad, les gusta mucho, se puede hacer hasta 5 pomodoros por mañana, a la tarde menos, porque ya tenemos menos atención. Muy bien. Otra consulta, ¿cuál es el compromiso de las familias? ¿Qué rol debería tener en este momento de las clases virtuales? Bueno, excelente pregunta. Nosotros recordemos que vieron cómo es la Argentina, ¿no es cierto? El 16 de marzo, de pronto, en un minuto nos dijeron, púmbate, pasamos a modo virtual. Y fue un giro copernicano, ¿sí? En un minuto giramos 360 grados a ver, fue una doble invasión. Nosotros los docentes invadimos a las familias. A mí me pasa, yo estoy dando clase y de pronto mi hijo de 16 años viene corriendo y me dice, papá, ¿quién era Carlomagno? Le digo, hijo, estoy trabajando, ¿sí? Pero bueno, es así. Entonces, nosotros, como docentes, hemos invadido a las familias, pero también nosotros los docentes hemos sido invadidos por los alumnos. Mis alumnos ya conocen a mi perra Luna, conocen a mi familia, porque claro, yo estoy dando clases, pero no puedo evitar que mi hijo pase por atrás para buscar las carpetas que están acá atrás. No puedo evitar que mi perra Luna se me suba encima pidiéndome caricia. Bueno, es así, es una doble invasión. Que hay que calmar la ansiedad y decir, bueno, está bien, tenemos que permitir. Ahora, para los padres, esta es una invasión muy importante. Primero, porque la gente que está aislada y sola se queja. Sí, está bien, es una depresión estar solo. Pero vieron que después de 5 meses, estar conviviendo todos juntos, ya las mujeres nos quieren matar a nosotros. Y también es una, si estar solo es una gran depresión, estar todos juntos es un enorme estrés, porque ya nadie tolera a nadie. Entonces, para los padres, estar todos juntos, tener que transformarse en docentes auxiliares, es una gran presión. ¿Qué tenemos que hacer los docentes? Nosotros tenemos que enseñarle a los padres, primero pedirles por favor que nos ayuden, por favor. Segundo, tenemos que enseñarles, tenemos que darles herramientas. Y tercero, los docentes no tenemos que ser unos lanzadores de PDF por Google Classroom, porque, por ejemplo, mi propio hijo me dice, papá, yo ahora estoy estudiando mucho más de lo que estudiaba en forma presencial. Eso no puede ser. Entonces, primero, tenemos que medir muy bien lo que lanzamos por el medio virtual. Y segundo, además de pedirle por favor, porque no es función del padre ser un docente, ahora se ha transformado en un docente, ad hoc, pero se ha transformado en un docente. Entonces le tenemos que dar herramientas. Entonces pensemos cómo podemos enseñarle al papá, que el papá por ahí, no sé, trabaja en el correo, trabaja en una heladería, es abogado, es arquitecto, pero no sabe nada de esto. Y yo he visto, por ejemplo, a papás de niños de nivel de jardín de infantes, agarrar al hijo en una clase virtual y prácticamente encadenarlo a la computadora. Y no sabe que es normal que un niño de nivel inicial salga corriendo de la computadora y vaya a su habitación a buscar un juguete y vuelva. Puede decirle, mire, está bien esto, es así, darle herramientas. O sea, hay que enseñarle a los alumnos y enseñarle a los papás también. Y además también no cargar las tintas sobre los padres que ya suficiente tienen con su propio trabajo, con sus propias ansiedades. El rol de los padres es muy importante porque de pronto se han transformado en maestras de nivel inicial, de nivel primario, docentes secundarios, docentes universitarios también. Yo he visto a mi mujer loca tratando de conseguir por Google los libros de mi hijo, además de todas las cosas auxiliares. Sí, el papel es muy importante, pero nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y ayudarle.
Muy bien. Bueno, hemos finalizado con las consultas. Ahora, Gastón, ¿querés despedirte? Habilitame, Marco. Bueno, Roberto, vos sabés el aprecio que te tengo, lo que, lo que yo te estimo, un seguidor tuyo fiel, sabes que en todas tus charlas, y agradecerte de corazón porque, bueno, la vez que yo te pedí que participes en algún encuentro que hubo en la universidad, siempre predispuesto, y eso la universidad te lo agradece, y yo como persona, que te considero un amigo, más agradecido todavía. La doctora Silvia Berrino, que ella es presidente del directorio. ¿Estás conectada, Silvia? Bueno, recién estaba conectada porque quería decirte unas palabras. Vamos a reemplazarla a Silvia y va a hablar Liliana Carmona, que ella es la representante legal de los colegios e institutos superiores de la universidad. Quiere dar unas palabras hacia con vos y con todos los participantes de esta charla. Liliana. Liliana, habilita el micrófono, por favor. ¿Le diste entrada, Mar? Ahora está Liliana. ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está. ¿Hola? Sí, Lili, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, buen día y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Agradecerle especialmente a Roberto, no solo Gastón es su fans o seguidor, sino que yo también, realmente muy claro en todos los conceptos y las sugerencias que nos ha dado, que es para todos los niveles, la verdad que nos sirve mucho, así es que muy agradecida, Roberto, de estar siempre predispuesto a dar lo mejor de usted para todos los que llevamos la docencia en el alma, realmente. Yo tengo 36 años de docente en nivel primaria, pero escuchándolo a usted realmente y en esto que nos ha tocado vivir y que hemos tenido que salir en muchos casos sin la preparación, porque hablo, si bien en la Universidad Católica estábamos más o menos preparados, pero bueno, hay muchos colegas que no y que han tenido que salir inmediatamente a dar una respuesta. Todos los consejos que usted nos ha dado para, sobre todo con los padres, porque uno escucha a las familias, el estrés, como usted también lo ha comunicado a todos, nos ha dado herramientas, creo yo, que para todos muy buenas y para aprovecharlas. Así es que soy una seguidora más que tendrá y bueno, esperamos contar con usted siempre, porque la verdad que es un ejemplo para todos, porque se ve que que pone pasión en lo que hace. Así es que, bueno, agradecido también a Gastón que lo haya contactado y en nombre de las autoridades, creo que ahí Silvia se conectó, así es que Gastón, si podés enganchar con Silvia Berrino, que es la presidenta del directorio, para que también diga unas palabras, agradecerles a todos por participar de este webinar que ha sido para mí muy... que abre mentes, muy para reflexionar. Teníamos muchas preocupaciones de cómo llegábamos a nuestros alumnos a través de la virtualidad, así es que nos quedamos con gusto a poco. Muchas gracias, Roberto, y a todos los que nos han acompañado en este encuentro. Muchísimas gracias, Liliana. Doctora Silvia, ¿nos escucha? Sí, te escucho, Gastón. ¿Vos me escuchás? Bueno, sí, lo estamos escuchando. Hablaba recién con Roberto que, bueno, quería
darle unas palabras para Roberto y para la gente que está participando en los webinars. Sí, en primer término un agradecimiento grande para Roberto, gracias por contar con él nuevamente, la verdad que es un placer escucharlo, muy didáctico y además muy divertido. Así es que le damos las gracias desde la Universidad Católica y agradezco también la presencia de todo este público tan profesionalizado que tenemos en este webinar. La verdad, docentes de muchos años de trayectoria, gente muy inquieta, gente que se está capacitando de manera permanente. Así que gracias, un gran saludo para todos y seguimos trabajando fuerte desde el Centro de Robótica y Educación a través de los colegios de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctora. Bueno, Roberto, ¿querés decir algunas palabras? Bueno, primero quiero agradecer, ha sido un gran honor y un enorme placer que me hayan invitado a este webinar. Muchísimas gracias, Gastón, y muchísimas gracias a las autoridades de la universidad. Y bueno, espero que haya servido un poquito, aunque sea para todos aquellos que amamos esta profesión, y esto es prueba y error, y seguir probando y seguir ensayando, y las cosas creo que lentamente se van a ir encauzando. Y creo que todos tenemos la misma sensación, que volvamos o no. A mí no me gusta mucho esta cosa de la nueva normalidad. Primero porque dudo mucho de qué es la normalidad, y también no sé qué es esto de lo nuevo, ¿no? Siempre pienso que la Segunda Guerra Mundial asoló Europa y las cosas no cambiaron mucho. Y creo que sí, debemos pensar que nuestras prácticas no van a ser igual a las anteriores, ¿no? Que esto va a impactar profundamente en nuestro modo de actuar. Entonces creo que tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir con lo mismo de antes, que tenemos que tener mucho afecto por nuestros alumnos y mucha empatía de ellos. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Roberto, muchas gracias de corazón. Y a los participantes, muchas gracias, y los esperamos el próximo miércoles con otro webinar que va a estar a cargo Claudio Dos Santos, que también está hoy acá en la conferencia, que ahí lo está saludando Claudio, desde Brasil. Él va a estar con su charla el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.